Bueno, ¿qué tal estáis, chicos? Imagino que de domingo, después del vergonzoso espectáculo que tuvimos que vivir ayer, precisamente una vez más en el Civitas, Wanda, Riyadh, Calderón, Metropolitano, como queráis llamarlo, ¿vale? Pero efectivamente una vergüenza más, que por supuesto aquí no estoy asociando lo que ocurrió ayer, ni mucho menos solamente a la afición del Atlético de Madrid, porque ayer era un partido de youtubers donde seguramente había gente de todos los rincones, pero imbéciles, pues resulta que también había allí metidos. Y el problema es que al final Vinicius ha terminado retratando a un país que ya debería empezar a mirarse un poquito el ombligo, precisamente porque no es tan perfecto como algunos han cacareado durante tanto tiempo. Y efectivamente hay que hacer autocrítica porque es la única manera de salir adelante. Siempre lo he dicho, si el Real Madrid es grande es gracias a la autocrítica, a la máxima exigencia que se tiene con los jugadores y que se tiene desde dentro del club. La complacencia nunca ha traído nada bueno y desde luego estamos viendo que a nuestro país tampoco. Y por cierto, no es que no lo traiga, es que además seguramente hasta lo pierda, porque esa final del Mundial está más lejos que nunca después de que la prensa internacional nos haya hecho trizas, precisamente por esto, por un partido de youtubers donde ocurre un episodio racista y lógicamente te tienes que comer todas las que te vengan precisamente por eso, porque no has sabido gestionar un problema que llevaba enquistado hacía mucho tiempo y que no has querido ver o que has tratado de ocultar, que es todavía peor. Pero bueno, como también de ocultación sabe mucho el Barcelona, vamos a empezar primero por aquí y luego ya vamos con el tema de los youtubers, que lógicamente tiene mucha miga y muchas cosas de las que hablar. Pero antes de comenzar con lo que ha ocurrido con las obras del Camp Nou, porque lo creáis o no, lo que os voy a comentar es absolutamente cierto. Y para que veáis que querían volver en diciembre, se les ha abierto un agujero que no son capaces de tapar, que lógicamente va a ser prácticamente imposible para ellos el hecho de poder solucionarlo antes del tiempo que muchos estiman. Así que vamos a empezar no con ello, sino con los escándalos que por cierto también comentaba ayer, ni más ni menos que el bueno de Antonio Guijarro, que nos dejaba un vídeo al respecto de los detalles que había con lo de los finiquitos de Agüero, con los finiquitos de Dembélé, que lógicamente también van a cambiar muchas cosas. Y además se lo titulaba así: nuevos escándalos en el Barça. Ayer comentábamos que el Kun Agüero irá a juicio, llevará a juicio al Barcelona por 3 millones de euros si antes no hay un acuerdo. Si no existe un acuerdo, habrá juicio. Pues atención, pónganse el cinturón que vienen curvas. Dembélé, Dembélé, el que algunos llamaban crack, demanda al FC Barcelona y le reclama 10 millones de euros. Estos 10 millones de euros es parte proporcional de la cláusula de rescisión. Como ustedes recordarán, se cifró en 50 millones. En un principio, la agencia que lleva Dembélé y el Barça llegaron a un acuerdo, por lo menos es lo que quería el agente, 25 para el Barcelona y 25 para el jugador. Pero cuando paga el PSG los 50 millones, el Barça se queda 35 y le da 15 a Dembélé, o a la gente de Dembélé. Y ahora reclaman esos 10 millones que quedan pendientes. Y venga litigios, y venga litigios, y venga litigios. Estamos más tiempo en los juzgados que en otros menesteres de interés para el propio FC Barcelona, que realmente sean temas positivos y que sean mucho más agradables, evidentemente. Y ahora les voy a comentar algo que lleva información completamente nueva y que, como todos los sábados, tiene su hueco, su espacio en nuestros vídeos. El artículo de Toni Frieros. No tiene desperdicio, es espectacular. Lo siguiente. Toni Frieros, Diario Sport, Espai Barça, 2 puntos. La pregunta que nadie ha hecho: ¿quién ordenó eliminar el pliego de condiciones? Muy bueno. Muy bueno. El pasado lunes la vicepresidenta... Bueno, con esto me voy a quedar porque lo del pliego de condiciones no era algo que quería tratar, sino era más bien por el tema de Dembélé y de Agüero, de lo que os informé ayer, y precisamente es que al final te tienes que reír porque es que
al final a perro flaco todo se vuelven pulgas. Al final me va a dar hasta pena, porque claro, al Barcelona le están dando por todos los lados. Pero lo mejor de todo es que como hace las cosas como el culo, o sea, Agüero les demanda, Dembélé les demanda, pero encima, y ahora ya salto a la segunda noticia, ahora vais a ver por qué tiene sentido, es que ayer en la memoria económica, ¿vale?, del Barcelona, que han ido lógicamente escudriñando varios periodistas, resulta que han incluido ni más ni menos, ni menos ni más, que el contrato de Nike con el que van a pagar a Leo Messi. O sea, cuando todavía no hay acuerdo con Nike, o acuerdo oficial, acuerdo formal, acuerdo firmado, porque la propia liga les dice, a mí o me traes algo firmado o no me traigas promesas de futuro, porque ya me conozco tus promesas, resulta que con eso están pensando ya en pagar a Messi cuando realmente no lo tienen cerrado. Dice, el club azulgrana saldará su deuda con el argentino en 2025 y incluye la renovación de contrato con la marca americana en los próximos números, en la próxima asamblea de compromisarios del próximo 19 de octubre. El presupuesto prevé unos ingresos de 893 millones de euros, uno menos que los conseguidos en el cierre del pasado ejercicio, y unos gastos totales de 873. Bueno, el asunto es que como todavía a Messi, a Busquets y a Alba le deben dinero y se les adeudan cantidades del diferimiento que firmaron en una mesa de negociación durante la pandemia, y el último pago fijado en el calendario debe hacerse en 2025, y precisamente por eso es por lo que van a intentar saldar esa deuda. Pero me hace gracia porque sin haber contrato, esto es como lo de la previsión por ingresos de la Champions, que el Madrid siempre dice, bueno, contamos con ingresos para llegar a octavos, ¿vale? Vamos a suponer, el Madrid hace una, digamos, predicción más o menos prudente y dice, vale, vamos a contar con que llegamos hasta octavos, punto, pero de ahí todo lo que venga es ya un regalo. Pues el Barcelona dice, no, nosotros hasta cuartos, y luego no llegan nunca. O sea, pues exactamente igual. Ellos ya están contando con lo de Nike para pagar a Messi, cuando realmente todavía no se ha oficializado, y hasta que no se oficialice no deberían hacerlo porque se les puede venir abajo y el bofetón va a ser todavía más grande. ¿Veis por qué esta gente es de chiste? O sea, lo que ellos pueden llegar a hacer de verdad a nivel de presupuestos, a nivel de mentir en las cuentas, a nivel de falsear. Graham Thornton le dijo que provisionara más pérdidas, que no podía venir al público a decir que solamente había sido 91 millones porque eran muchos más, que efectivamente lo del rollo de Barça Studios ni de coña se cree nadie, que eso era un pufo total, que no valiera, vamos, que valiera 400 millones ni de coña. Pues nada, ellos siguen RQR con lo mismo, así que disfruten. Y luego lógicamente no voy a dejar pasar la última de todas, que es la del Spy Barça, la del estadio, porque resulta que ahora no es que les haya aparecido un agujero, es un agujero que ellos tuvieron que abrir, pero el problema es que ahora ya no saben, o no saben por lo menos cómo cerrarlo, o sea que es todavía más cachondo el asunto. Resulta que es un agujero que por lo visto los operarios ahora no saben cómo cerrar a tiempo, precisamente, y ahora con menos trabajadores porque 20 de ellos fueron despedidos por la pelea. El gran obstáculo, como veis aquí, que amenaza la vuelta al estadio, el gran obstáculo que amenaza el retorno al Camp Nou, un agujero enorme. El Barça insiste en el objetivo de regresar antes de final de año, pese a las numerosas complicaciones logísticas. El Barcelona trabaja a marchas forzadas en la reforma del Camp Nou, dice las obras del Spy Barça todavía se prolongarán hasta 2026. En el estadio todavía restarán por construirse la tercera grada y la cubierta. A 2 meses y medio de concluir 2024, el club presidido por Laporta insiste en que se trabaja para regresar antes del 31 de diciembre. Uno de esos obstáculos lo ha podido constatar Culemanía en los aledaños del recinto. Los operarios de Limac Construction, ¿vale?, y sus empresas subcontratadas deberán cerrar el enorme agujero que abrieron antaño para poder realizar obras subterráneas como el parking, la nueva botiga soterrada, como los vestuarios, el área hospitality y el nuevo museo. En estos momentos el orificio impide el acceso a los aproximadamente 64.000 culés que acudirán a ver los partidos en 2025. Además, los obreros tendrán que instalar la iluminación y servicios como la venta de food and beverage y los lavabos. Bueno, en definitiva, que no saben cómo cerrarlo, no saben la manera en la que lo van a hacer y mucho menos el tiempo que van a tardar. Y es precisamente por eso por lo que a perro flaco todo se le vuelven pulgas. Ya veis que vaya por un sitio, vaya por el otro, al final la están cagando de lo lindo. Y en definitiva, todos son problemas, todos son obstáculos, todos son imprevistos, y todo es en definitiva improvisación. No me extraña que Guijarro al final y muchos culés de bien que todavía quedan, que estoy seguro que es así, pues lógicamente estén hartos de esta junta directiva. Por cierto, que siguen sin responder al tema de la cuestión de confianza. Veréis cómo al final estos grupos de opinión van a sacar toda la artillería y va a derivar todo esto. Veréis cómo la semana que viene o la siguiente estamos hablando de moción de censura, más cuando se aproxima, número 1, el clásico, y número 2, la asamblea de socios, que tiene lugar, me parece que a finales del mes de octubre. O sea que bueno, esperaos porque ahí va a haber fuegos artificiales y si no, ya lo vais a ver. Nos vamos a reír un rato largo.
Y bueno, pues precisamente de Barcelona no pueden venir muchas críticas porque están ellos como para criticar a nadie entre los palos, las peleas, los retrasos, las cuentas falsificadas, lo de Negreira. O sea, realmente el FC Barcelona es probablemente el equipo menos indicado para hablar de si tenemos o no licencias. Por cierto, me voy a ir preparando por aquí las cositas porque vamos a escuchar ni más ni menos también a Ramón Álvarez de Mon adelantarnos precisamente en esa entrevista que tenía con Miguel Ángel Pérez lo de Freisa, que lógicamente a más de uno le ha hecho pensar que efectivamente se fue de la lengua y que la arrasada literal que le pasaron en el Chiringuito desde luego fue poco para lo que probablemente va a tener que cantar delante del juez, que lógicamente va a tener que decir y mucho porque él sí que pintaba más de lo que nos quiere hacer ver a todos y desde luego sí que tenía voz y voto y sin embargo callaron porque entendían que era una práctica completamente legítima. Bueno, pues eso ya lo determinará el juez. Pero lo que está claro es que la pelea de ayer con 20 personas implicadas con palos que, por cierto, por lo visto los despidieron a todos. Que tengo yo que ver, por cierto, ese tipo de despido, porque aquí en España lo de llegar y despedido en plan Estados Unidos no sé hasta qué punto es legítimo o legal. También es verdad que veremos a ver en qué condiciones estaban esos trabajadores, por lo visto de origen albano y de origen rumano, que estuvieron implicados en la pelea. Por lo visto un escupitajo fue el detonante, pero sea lo que fuere para el FC Barcelona, esto es perjudicial. Número uno, a nivel de imagen, lo primero. Número dos, porque está llamando la atención demasiadas veces de las autoridades. Estamos hablando de una Generalitat, de una inspección de trabajo que está muy encima de si se están cumpliendo o no determinados requisitos, pero sobre todo y por encima de todo porque si has despedido a 20 trabajadores de una plantilla o de una empresa que no sé cuántos obreros puedan emplear lógicamente en esas obras, pero evidentemente es un número lo suficientemente sensible como para que finalmente haya retrasos, porque hasta que reemplaces a esos jugadores, lógicamente, perdón, a esos trabajadores, las obras que estaban haciendo, el trabajo que ellos estaban haciendo, no se está haciendo y no lo está haciendo nadie, con lo cual el trabajo sigue parado, se estanca y obviamente las obras del Camp Nou van a sufrir aún más retrasos de los que ya estaban proyectados. Tanto que iban cacareando que a final de año íbamos a tener ya el estadio, se iba a tener el estadio y que iban a jugar un partido en diciembre de 2024 para inaugurarlo y tal y cual, que era una burda mentira que os estuvimos diciendo aquí, que sabíamos perfectamente que con las grúas todavía en el terreno de juego era prácticamente imposible, que fueran incapaces, pero mínimamente capaces de poder disputar absolutamente nada, de tenerlo mínimamente preparado. O sea, os decía una y otra vez que no era así, que no iba a ocurrir y bueno, pues nos decían que si tal y que si cual y que si mentira y que si tal, pero al final se ha confirmado y lo confirmaba precisamente no el tesorero sino otro directivo, me parece que el del área social, el que confirmaba que hasta por lo menos marzo no iba a haber nada. Y esto fue antes de la pelea, porque lo saqué yo precisamente el viernes por la mañana y la pelea fue el viernes a mediodía, probablemente como preludio del fin de semana. Así que lo siento mucho, pero el tema del Barcelona, el tema del estadio va bastante peor de lo que mucha gente pueda llegar a pensar, pero bastante peor. Pero por si esto no fuera el suficiente problema, ahora espérate que ha llegado Paco con las rebajas y si el otro día escuchábamos precisamente, que no os hablé de ello porque salió a deshora, aunque hoy os voy a hablar mucho más detenidamente de ello, o escuchamos que Agüero, el Kun Agüero había demandado, tenía pensamiento de demandar al FC Barcelona por un tema de impagos, pues esperaos porque todavía hay mucho más, porque ahora también efectivamente Dembélé se hacía un Agüero, se marcaba un Agüero y Dembélé ha demandado al FC Barcelona, lo creáis o no, por el tema de su salario. Concretamente ha sido su agencia de representación, os lo voy a compartir ya mismo por aquí para que lo veáis, además lo cojo de Culemanía, que no es precisamente sospechoso de ser una publicación del Real Madrid, la sociedad Scores Sports Management, vinculada a la gente de Musa Sissoko, reclama una porción superior de la cláusula de rescisión que pagó el PSG. Ousmane Dembélé ha interpuesto una demanda contra el FC Barcelona a través de la sociedad SSM, supuestamente vinculada a su representante Musa Sissoko. El futbolista reclama 10 millones de euros al FC Barcelona. La cantidad que reclama Sissoko coincide con la parte proporcional de la cláusula de rescisión de Dembélé, que no se ingresó en Score Sports Management. El agente de Dembélé siempre ha defendido que en la última renovación del jugador, fraguada en julio de 2022, se incluyó un pacto para repartir la cláusula a partes iguales entre el Barça y el agente del jugador, y finalmente la cláusula de restricción se cifró en 50 millones de euros, con lo que siempre, según la versión de la agente, debían comportar un reparto de 25 millones para cada parte. Una vez el PSG pagó la cláusula, el Barça alegó no estar de acuerdo con ese reparto. El club se quedó 35 millones e ingresó solamente 15 a la sociedad en cuestión, la ahora demandante. Sissoko tenía una obsesión desde que se negoció el fichaje de Dembélé por el Barça en el verano del 17
el Dortmund ingresó 105 millones de euros fijos, se acordaron otros 40 en variables, pero Sissoko no se llevó ni un duro más allá de sus honorarios como representante del jugador, un 5% sobre el salario del futbolista, que se estableció en 12 millones de euros brutos. Hizo explotar a Mateu Alemania. Al no obtener la comisión que esperaba en una operación de traspaso tan cuantiosa, Sissoko se guardó unas en la manga, siempre puso trabas a las negociaciones para renovar a Dembélé, lo que llegó a desquiciar a Mateu Alemani, que amenazó con dejarlo sentado en la grada en un pulso público que solucionó Xavi. Bueno, el resto ya es historia. El asunto es que al Barcelona al final le terminan creciendo los enanos, porque como no hace las cosas bien y siempre sale a malas con todo el mundo y siempre sale mal de hecho con todo el mundo, al final luego vuelven y le terminan sacudiendo bien sacudido. Y recordad que acaba de perder otra cláusula precisamente por el traspaso de Malcolm, me parece, al Zenit de San Petersburgo, creo, por €500,000. O sea, una porción que ellos creían que les correspondía, no les correspondió, y efectivamente han tenido que palmarla y han tenido que pagarla ellos y ponerla de su bolsillo. Así que lo siento mucho, pero esto está prácticamente todo el pescado vendido. Así que lo siento mucho, pero el FC Barcelona, desde luego, en los litigios judiciales no tiene suerte. Como le pase lo mismo con Negreira, deberemos saber en qué acaba todo, y yo sinceramente intuiría que mal. Y lógicamente vamos ya con el tema de Freisa, que sé que es lo que estáis deseando, ver a ver si efectivamente el ex directivo del Barça va a tener que declarar, y yo os voy adelantando que sí. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien. ¿Tú qué tal? Bien. Muy bien, con mucho trabajo, con los tribunales, que está la cosa muy calentita, pero bueno, como siempre, en los últimos años está muy calentita, si no es por un tema es por otro. A ver, es que en realidad Miguel Ángel, que trabaja en Libertad Digital, quiero decir, sus apariciones por el mundo del fútbol son esporádicas y tienen que ver casi siempre, ¿no?, con el caso Negreira, porque tiene que ver con tribunales, que es una materia que controlas absolutamente, ¿no? Pero en realidad, bueno, pues eso, que la gente sepa, si hay algún despistado, que claro, que lógicamente la mayoría de tus noticias tienen que ver con temas políticos, ¿no? Y bueno, pues está bien que te sigan, porque, bueno, lo que digo siempre, ¿no?, haces un grandísimo trabajo. No sé cómo lo ves tú, pero estaba llamando al juez, a la puerta del juez, de llámeme usted que tengo cosas que decirle. Ahora entra en el tema. Pues sí, la verdad es que, Ramón, hay que decir que el Madrid, que está personado como acusación en la causa, digamos que suele mantener un perfil bajo. Es decir, aunque está personado, no suele presentar escritos, pero cuando los presenta suelen ser potentes, ¿no? Como el que desvelamos la semana pasada. Es un escrito, pues, en el cual dirigen al juez directamente recogen todas las declaraciones de Toni Freisa en la cadena COPE, y como decías tú, Ramón, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Freisa se confió, se metió en un jardín, y desde luego todas las afirmaciones que hizo sobre los pagos del Barcelona a Negreira, etcétera, con esa naturalidad, con esa espontaneidad, pues obviamente son relevantes para la investigación penal que está efectuando ahora mismo el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. Es por ello que el Madrid, pues nada, apenas 24 o 48 horas después de esas declaraciones, remitía ese escrito al juez, en el cual pues dejaba claro que obviamente las declaraciones de Freisa eran relevantes para la causa, porque estaban poniendo de manifiesto que el Barça pagaba a Negreira para influir en los arbitrajes, que en estos pagos intervenían directamente los presidentes, y que además pues Negreira vendía su efectividad para conseguir su influencia, ¿no?, en los resultados, ¿no? También hay que decir que el Madrid lo que pedía, lógicamente, era una copia certificada de la entrevista efectuada a Toni Freisa, y por último pedía que se acreditara, no de manera oficial ante el juzgado, los cargos que ha tenido Freisa en estos años, tanto con Laporta, con Bartomeu y con Rosell. De cara, obviamente, yo entiendo que esto podía ser un paso previo ya a pedir la citación del propio Toni Freisa. Ya veríamos si en calidad de testigo o de investigado, según pues el grado de implicación que tuviera Freisa, ¿no?, a la hora de esos pagos que se efectuaron en las direcciones. Bueno, pues ahí lo veis, ¿no? Ahí queda bastante claro que efectivamente estamos a 2 telediarios de que efectivamente llamen a Toni Freisa para preguntarle, oye, ¿y esto de qué va? Porque evidentemente tú sabes algo, tú pertenecías a esa junta directiva, que por cierto, a mí me llama mucho la atención que independientemente de que Freisa hubiera hecho esas declaraciones o no, se le tendría que citar igualmente a él y a todos los miembros de esas directivas que estaban presentes, porque al final no es solo Laporta el que toma las decisiones, sino que las toma en conjunto, por lo menos dando a conocer muchas de ellas, a no ser que las ocultara deliberadamente,
dando a conocer muchas de ellas las decisiones al resto de la junta directiva, con lo cual es que toda la junta directiva o todas las juntas directivas deberían ser llamadas y citadas a declarar, como digo, no necesariamente en calidad de investigados, pero sí por lo menos de testigos, y deduciendo efectivamente su testimonio, pues entonces a lo mejor podría cambiar la calidad de testigo imputado o investigado, pero en cualquier caso por lo menos llamarles a declarar y que tuviéramos una idea de qué va el asunto, porque si no, no tiene ningún sentido que hayan estado en esas directivas y que al final resulte que no sepan nada. Bueno, pues certifíquelo ante el juez que usted no sabía nada y que todo esto lo hizo el presidente a escondidas del resto de la directiva, pero si no, tendrá usted que declarar evidentemente. Así que nada, en cuanto nos enteremos cuándo le mandan la citación a Freisa, lo haremos saber. Y yo no sé, por cierto, también Freisa es verdad que se metió de una manera totalmente natural, pero sin darse cuenta de dónde se estaba metiendo, pero es que luego encima va al chiringuito y remata. O sea, es que si es que lo mejor que puedes hacer es chitón. Yo en el tema de juzgados ya os digo que tengo un poco de conocimiento y lo mejor que puedes hacer es chitón, no hablar de más. O sea, sobre todo no hablar de más. Aunque tengas la razón pura, punto en boca, no hablar de más. Y Freisa hizo todo lo contrario.